Una deuda de $2 millones. Una familia desesperada. Y el hombre más peligroso de Chicago deslizando un diamante enorme sobre la mesa pegajosa de una cafetería. «Cásate conmigo por un año», exigió Dominique Castillon, con sus ojos fríos y muertos clavados sin parpadear en la camarera agotada, de cuerpo pesado, que lo odiaba más que a nadie en el mundo. El Golden Apple Diner, en la avenida Lincoln, olía siempre a grasarancia, a café quemado y a desesperación silenciosa. Para Chloe Henderson, de 26 años, ese lugar era una prisión iluminada con luces fluorescentes. Chloe era una mujer grande, gorda sin pedir disculpas por ello, con los muslos gruesos que le dolían después de turnos de 12 horas, y un vientre suave y ancho que su delantal de poliéster ajustado le apretaba sin piedad. Chloe no tenía tiempo ni dinero para preocuparse por los estándares de belleza. Lo único que le importaba eran los avisos finales de la Oficina de Impuestos de la Propiedad del Condado de Cook, y la deuda médica aplastante que su padre había dejado al morir de un infarto 6 meses atrás. El padre de Chloe, Arthur, había manejado una pequeña empresa de logística en el South Loop. Arthur era un buen hombre que cometió un solo error fatal. Pidió un préstamo a la familia criminal Castillon para mantener sus camiones en marcha. Cuando Arthur no pudo pagar, la familia Castillon no se conformó con quitarle el negocio. Le quitaron su dignidad, le quitaron su salud y, finalmente, le quitaron la vida. Y el hombre que había organizado todo eso estaba sentado, en ese preciso momento, en la mesa 4. Dominique Castillon, el jefe indiscutido de la organización de Chicago, se veía completamente fuera de lugar en esa cafetería destartalada. Dominique llevaba un traje gris carbón hecho a medida que probablemente costaba más que los ingresos anuales del diner. Su cabello oscuro estaba peinado con una precisión meticulosa, su mandíbula era tan afilada que parecía poder cortar el vidrio, y sus ojos, de un gris pálido y helado, estaban fijos por completo en Chloe mientras ella caminaba hacia su mesa con una jarra de café descafeinado. Dos hombres enormes, vestidos con abrigos oscuros, custodiaban la entrada del diner. Su sola presencia había bastado para vaciar el lugar de los clientes nocturnos habituales. El corazón de Chloe latía con fuerza contra sus costillas, pero el odio ardiente que sentía en el pecho mantenía sus manos firmes. Chloe se acercó a la mesa, el roce de sus muslos marcando casi el ritmo de su cansancio. «Cerramos en 10 minutos», dijo Chloe, con la voz plana, negándose a usar ningún título de cortesía. «¿Sirve el café, Chloe?», dijo Dominique. Su voz era un barítono grave y resonante que le mandó un escalofrío por la espalda a Chloe, no de atracción, sino de puro instinto de supervivencia. Chloe sirvió el café, dejando a propósito un espacio vacío cerca del borde de la taza. «¿Qué quieres, Castillon? Ya te llevaste el negocio. Ya te llevaste la vida de mi papá. No me queda nada que tus matones puedan cobrarse». Dominique tomó un sorbo lento del café negro, sin inmutarse por el sabor amargo. «Tu padre me debía $2 millones, Chloe. Quedarme con su empresa de camiones, que ya estaba quebrada, apenas cubrió los intereses. El capital sigue pendiente». El rostro de Chloe se puso rojo de furia, su pecho subía y bajaba con fuerza. «Gano $12 la hora más propinas. Si viniste a romperme las piernas, hazlo afuera. No quiero dejarle ese desastre al turno de la mañana». Un destello de algo, tal vez diversión, tal vez un cálculo frío, cruzó por los ojos helados de Dominique. Dominique metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un documento doblado de color crema, y lo puso sobre la mesa de fórmica, junto al dispensador de jarabe. «No quiero tus piernas», dijo Dominique con calma. «Quiero tu firma». Chloe frunció el ceño, negándose a tocar el papel. «¿Qué es esto?» «Una licencia de matrimonio». El diner quedó en silencio, apenas roto por el zumbido del viejo refrigerador detrás del mostrador. Chloe lo miró fijamente, segura de haber escuchado mal. «Escuchaste bien», dijo Dominique, inclinándose hacia adelante. El aroma de su costosa colonia Tom Ford se impuso por un instante sobre el olor a grasa frita. «El gobierno federal está preparando una acusación por crimen organizado en mi contra. El fiscal de distrito Robert Kessler va detrás de mi cabeza, y me está pintando ante el jurado como un monstruo intocable y sin escrúpulos. Mis abogados me recomendaron una rehabilitación de imagen, un matrimonio muy publicitado con una civil. Entonces ve y cásate con una de esas modelos rusas de plástico con las que sales en los clubes de Gold Coast», le espetó Chloe.
Una modelo no va a convencer a un jurado de trabajadores de Chicago de que soy un hombre de familia. Con los pies en la tierra, respondió Dominique, con la voz suave y sin ninguna emoción. Tú, en cambio, sí lo lograrás. Los ojos de Dominique recorrieron el cuerpo de Chloe sin disimulo. Tú eres normal. Eres una camarera trabajadora, de cuerpo grande, endeudada, del Northside. Eres la antítesis absoluta de todo lo que el FBI dice que yo valoro. Si me caso contigo, genero una disonancia total en la mente de la fiscalía. No van a saber cómo clasificarme. Chloe soltó una carcajada dura, incrédula. ¿Quieres casarte conmigo porque soy gorda y pobre, para usarme como accesorio en tu juicio federal por crimen organizado? Soy un hombre práctico, respondió Dominique, sin inmutarse. Estos son los términos. Nos casamos por exactamente un año. Te mudas a mi residencia en St. Regis. Dormiremos en habitaciones separadas, pero asistirás conmigo a eventos públicos. Sonreirás para las cámaras y actuarás como una esposa devota. A cambio, la deuda de $2 millones queda perdonada de inmediato. Y además, cuando el matrimonio se disuelva dentro de 12 meses, transferiré $5 millones a una cuenta en el extranjero a tu nombre. Chloe sintió que el piso se inclinaba bajo sus pies. $7 millones en total. El embargo de la casita de su madre en Evanston, las cuentas médicas, la pobreza sofocante que la ahogaba, todo eso podía desaparecer con un solo trazo de pluma. ¿Por qué yo? Susurró Chloe, con la pelea desapareciendo momentáneamente de su cuerpo. Hay miles de mujeres luchando en esta ciudad. La expresión de Dominique se endureció. Una sombra peligrosa cruzó su rostro. ¿Por qué tu padre escondió un pendrive antes de morir? Un pendrive con los manifiestos de embarque de la organización. Mis hombres revisaron toda su oficina y no encontraron nada. Creo que tú lo tienes. ¿O sabes dónde está? Te mantengo cerca, mantengo a los federales lejos de mí, y espero a que tú me lleves hasta ese pendrive. Es una solución muy eficiente. Chloe miró fijamente al demonio que estaba sentado en su mesa. Ella no tenía el pendrive. No tenía la menor idea de qué estaba hablando Dominique. Pero si se lo decía, él destruiría a su madre. Destruiría todo lo demás. Un año, dijo Chloe, con la voz temblando aunque forzó la barbilla hacia arriba. Y nunca me tocas. No tengo ninguna intención de hacerlo, dijo Dominique, con frialdad. Dominique deslizó una pequeña cajita de terciopelo sobre la mesa y la abrió, revelando un diamante de talla esmeralda tan grande que atrapaba la luz fluorescente y la partía en pequeños arcoíris. Póntelo, ordenó. 3 días después, Chloe Henderson dejó de existir. En su lugar quedó la prometida profundamente examinada, profundamente fuera de lugar, del hombre más temido de Chicago. La transición fue brutal. Chloe empacó sus pocas pertenencias en una bolsa de basura. Besó a su madre desconcertada y se despidió con una historia inventada sobre un rico inversionista de tecnología, con quien supuestamente salía en secreto, y la llevaron en un Cadillac Escalade blindado hasta el piso 87 del St. Regis de Chicago. El penthouse era una extensión estéril e interminable de ventanales de piso a techo, mármol blanco y acero frío. Se veía exactamente como el hombre al que pertenecía. La primera presentación de Chloe a su nueva vida llegó en la forma de Lorenzo Rossi, el segundo al mando de Dominique. Lorenzo era un hombre elegante y volátil, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Si Dominique era un bloque de hielo, Lorenzo era un fósforo encendido. ¿De verdad crees que esta cerda va a engañar al fiscal?, se burló Lorenzo, caminando de un lado a otro de la sala mientras Dominique revisaba unos libros contables sentado en la enorme mesa del comedor. Chloe se quedó parada cerca de la entrada, sintiendo el rostro arder de humillación. Cuida tu boca, Lorenzo, dijo Dominique, sin levantar la vista de sus papeles. Mírala, jefe, insistió Lorenzo, señalando con desprecio los jeans sencillos y el suéter enorme de Chloe. No encaja en nuestro mundo. Se va a quebrar en el momento en que Kessler la meta en una declaración. Es débil y está gorda. Las manos de Chloe se cerraron en puños. Ella había pasado toda su vida soportando comentarios crueles sobre su cuerpo, pero el desprecio absoluto en la voz de Lorenzo encendió una rabia que fue más fuerte que su miedo. Puede que esté gorda, dijo Chloe en voz alta, su voz resonando en el suelo de mármol. Los dos hombres se quedaron helados. Pero no soy débil.
Mi padre se mató trabajando mientras parásitos como tú lo desangraban. Yo puedo sobrevivir 12 meses en un apartamento lujoso. Tú vas a sobrevivir cuando los federales finalmente tumben tu puerta. La mano de Lorenzo voló instintivamente hacia la funda bajo su saco. Lorenzo dio un paso amenazante hacia Chloe. Lorenzo. La voz de Dominique restalló como un látigo. No fue un grito, pero la autoridad letal que llevaba hizo que el segundo al mando se quedara clavado en el sitio. Dominique finalmente levantó la vista, clavando sus ojos pálidos en Lorenzo. Si alguna vez vuelves a sacar un arma en presencia de mi futura esposa, te voy a cortar las manos y se las voy a dar de comer a los perros del almacén de Navy Pier. Veré. Lorenzo tragó saliva con fuerza, su rostro pálido. Le lanzó a Chloe una mirada venenosa antes de darse la vuelta y salir del penthouse dando pisotones, la pesada puerta de roble cerrándose de golpe detrás de él. Dominique se puso de pie lentamente, acomodándose la corbata. Dominique caminó hacia Chloe y se detuvo a apenas unos centímetros de ella. Chloe tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Ella esperaba una reprimenda por haber hablado fuera de turno, pero en cambio vio un cambio diminuto en la postura rígida de Dominique. «Tienes fuego», observó Dominique en voz baja. Bien. Lo vas a necesitar. Mañana la prensa va a anunciar nuestro compromiso, lo cual significa que tenemos que arreglar esto, dijo, señalando vagamente la ropa gastada de Chloe. A la mañana siguiente, Chloe se encontró flanqueada por dos guardaespaldas enormes, entrando a una boutique de novias exclusiva, solo con cita, en la calle Oak. Dominique había insistido en acompañarla, una sombra silenciosa e imponente detrás de ella. La boutique estaba llena de arañas de cristal y olía a lirios costosos. La gerente, una mujer delgada y de rasgos afilados llamada Vivien, corrió hacia ellos, con los ojos brillando al ver a Dominique Castillon. «Señor Castillon, qué honor». «Un honor absoluto», exclamó Vivien. Luego sus ojos se posaron en Chloe. La sonrisa no desapareció del todo, pero se volvió frágil, mientras la mirada de Vivien recorría las caderas anchas, los brazos gruesos y el vientre pesado de Chloe. «Necesitamos un vestido de novia», declaró Dominique sin rodeos. «La boda es en 3 semanas, en la catedral de Holy Name. Tiene que ser espectacular». Vivien parpadeó, mirando alternadamente al intimidante jefe de la mafia y a la mujer de talla grande a su lado. «Por supuesto, aunque debo admitir, señor Castillon, que nuestras muestras son estrictamente de talla europea. Talla 2, tal vez talla 4. Atendemos a una clientela muy específica. Normalmente no tenemos vestidos para figuras robustas». Chloe bajó la mirada hacia la alfombra blanca y mullida, una vergüenza familiar y pesada hundiéndose en su pecho. «Está bien», murmuró Chloe, girándose hacia Dominique. «Podemos ir a otro lado. A una tienda departamental». «No vamos a ir a ninguna tienda departamental», interrumpió Dominique, con la voz bajando una octava, fría y letal. Dominique se acercó a Vivien. La gerente de la boutique dio un paso atrás sin querer, mientras la sofocante aura de un asesino la envolvía por completo. «Mi prometida», dijo Dominique, remarcando la palabra, «no es una talla de muestra. Es una mujer. Y usted es una diseñadora de vestidos. Va a cerrar esta boutique al público por el resto de la semana. Va a traer a sus mejores costureras desde Nueva York, desde París, de donde sea que las consiga. Va a diseñar un vestido a medida que la favorezca exactamente como es». «Señor Castillon, eso toma meses», tartamudeó Vivien, temblando visiblemente. Dominique metió la mano en su abrigo y sacó un grueso fajo de billetes de $100, y lo dejó caer sin cuidado sobre una vitrina de vidrio. «Esos son $50.000 por la molestia. Lo va a tener listo en 2 semanas, o voy a comprar este edificio. Voy a desalojar su negocio y lo voy a convertir en un estacionamiento». «Nos entendemos». Vivien asintió frenéticamente. «Sí. Sí, señor. Inmediatamente, señor». Dominique se volvió hacia Chloe, su expresión regresando a su máscara neutral y helada. «Ve con ella. Elige lo que quieras». Mientras Chloe veía a Dominique caminar hacia los ventanales para atender una llamada, su corazón dio un aleteo extraño, desconocido. Dominique era un monstruo. Había destruido a su familia. La estaba usando para esquivar una prisión federal. Pero mientras Vivien la conducía respetuosamente hacia un lujoso probador,
Tratándola como si fuera de la realeza, Chloe se dio cuenta de algo aterrador. Dominique Castillon era el único hombre en toda su vida que la había defendido, y la realidad retorcida de su matrimonio falso ya empezaba a difuminar los límites de su odio. 3 semanas después, las pesadas puertas de madera de la catedral de Holy Name se abrieron, y Chloe Henderson entró en el destello cegador de 100 lentes de cámaras. Afuera, detrás de las vallas, la prensa de Chicago se agolpaba como lobos hambrientos, gritando preguntas sobre el mafioso y su misteriosa novia. Adentro, la nave resonante estaba llena de los hombres más peligrosos del Medio Oeste, todos vestidos con trajes a medida y expresiones apenas disimuladas de incredulidad. El corazón de Chloe latía contra sus costillas, un ritmo frenético que amenazaba con romperle el pecho. Pero mientras empezaba a caminar por el largo pasillo alfombrado de rojo, Chloe enderezó los hombros. Ella ya no era la camarera aterrada del Golden Apple Diner. Llevaba puesta una obra maestra. Vivien había cumplido su palabra. El vestido color marfil, hecho a medida, era un triunfo de seda y encaje, diseñado no para esconder la figura pesada de Chloe, sino para dominarla. Un corsé estructurado le ceñía la cintura, mientras que las mangas de encaje, caídas sobre los hombros, enmarcaban sus clavículas. La falda amplia, en corte A, caía sobre sus caderas anchas y terminaba en una cola de catedral dramática. Por primera vez en su vida, Chloe no solo se sentía visible. Se sentía magnífica. En el altar esperaba Dominique Castillon. Llevaba puesto un esmoquín azul medianoche que se ajustaba a sus hombros anchos con una perfección letal. Mientras Chloe se acercaba, el desapego helado en los ojos grises de Dominique se quebró por un instante fugaz. Un músculo se tensó en su mandíbula. Dominique extendió la mano, sus dedos grandes y callosos sosteniendo los de Chloe con una calidez sorprendente que la ancló al presente. «Te ves», murmuró Dominique, con la voz tan baja que solo ella podía escucharla por encima del coro, «formidable». «No te acostumbres», susurró Chloe de vuelta, aunque su mano temblaba dentro de la de Dominique. El arzobispo de Chicago, generosamente compensado por la familia Castillon para pasar por alto sus pecados esa tarde, ofició la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, Chloe recitó las palabras vacías con los ojos fijos en el cuello de la camisa de Dominique, evitando su mirada penetrante. Pero cuando Dominique deslizó una alianza de platino en su dedo, su pulgar rozó suavemente los nudillos de Chloe, mandando una descarga eléctrica por su brazo que no tenía nada que ver con el miedo. «Los declaró marido y mujer», anunció el arzobispo. «Puede besar a la novia». Chloe se puso rígida. Eso no estaba en el contrato. Pero Dominique se acercó sin ninguna vacilación, deslizando la mano hasta la parte baja de la espalda de Chloe. Dominique inclinó la cabeza y sus labios capturaron los de ella. Se suponía que era una actuación para las cámaras del palco, pero en el momento en que la boca de Dominique se movió contra la suya, un calor aterrador floreció en el estómago de Chloe. El beso de Dominique fue posesivo, profundo, y demasiado real. Cuando finalmente se separaron, Chloe estaba sin aliento, con las mejillas encendidas, y su odio cuidadosamente construido tambaleándose peligrosamente. La recepción en el Hotel Drake fue un ejercicio de opulencia desmedida. Miles de orquídeas blancas caían desde las arañas de cristal, y el champán corría como agua. Chloe se sentó junto a Dominique en la mesa principal, el diamante pesado en su mano izquierda atrapando la luz. Apenas hablaron, la tensión del beso todavía vibrando entre ellos, hasta que un alboroto cerca de la entrada del salón silenció a la banda de jazz. El fiscal de distrito Robert Kessler entró al salón, flanqueado por 2 agentes federales armados. Kessler era un hombre con cara de tiburón, cabello ralo y una sonrisa de superioridad. La temperatura del salón cayó en picada. Lorenzo Rossi y una docena de soldados de la organización se pusieron de pie de inmediato, sus manos flotando cerca de sus sacos a medida. Dominique permaneció sentado, bebiendo su whisky con calma. «Déjenlo pasar», ordenó Dominique. Kessler marchó directo hacia la mesa principal, ignorando por completo a Dominique y clavando su mirada de depredador en Chloe. «Señora Castillon. O debería decir señorita Henderson. Mis disculpas por interrumpir la celebración. Solo quería ver la tragedia con mis propios ojos». «Aquí no hay ninguna tragedia, señor Kessler», dijo Chloe, manteniendo la voz sorprendentemente firme. Kessler se inclinó sobre la mesa, su aliento oliendo a café frío y menta. «Tu padre, Arthur, era un buen hombre. Lo aplastó la misma organización a la que acabas de casarte.
Los dos sabemos que este matrimonio es una farsa, Chloe. Un truco patético para influir en el jurado del condado de Cobb. Cuando lo meta preso de por vida, tú vas a caer como cómplice. A menos que salgas de aquí ahora mismo y te subas a mi auto. El pánico estalló en el pecho de Chloe. La amenaza de prisión era real. Chloe miró a Dominic, que la observaba con atención, su expresión ilegible. Él no iba a salvarla. Esto era la prueba. Por esto la había comprado. Chloe se puso de pie, la seda pesada de su vestido crujiendo con fuerza en el silencio absoluto del salón. Chloe tomó su copa de champán y miró a Kessler directamente a los ojos. Mi padre tomó malas decisiones de negocios, señor Kessler, dijo Chloe, su voz resonando por todo el salón en silencio. Pero mi esposo intervino y pagó las deudas que mi padre dejó. Él salvó a mi familia de la bancarrota mientras su oficina no hizo absolutamente nada por ayudarnos. Me casé con Dominic porque es el único hombre que de verdad me ha protegido alguna vez. Así que, a menos que tenga una orden de arresto en el bolsillo, le sugiero que salga de mi recepción de bodas antes de que la seguridad lo lance a Lakes Shore Drive. Un jadeo colectivo recorrió el salón. El rostro de Kessler se puso de un rojo furioso y manchado. Kessler abrió la boca para hablar, no encontró palabras, y giró sobre sus talones, saliendo del salón con sus agentes detrás. El salón estalló en aplausos. Dominic se levantó lentamente, girándose para mirarla. La mirada fría y muerta en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una intensidad oscura y ardiente que hizo que a Chloe se le cortara la respiración. Me defendiste, dijo Dominic, con la voz un rugido bajo. Defendí los $7 millones que me debes, respondió Chloe, con las manos temblando un poco mientras dejaba su copa. Una sombra de sonrisa tocó los labios de Dominic. Por supuesto que sí, mi Amoulie. Esa noche, en el enorme penthouse del St. Regis, se retiraron cada uno a su ala del apartamento. Pero mientras Chloe estaba acostada en la enorme cama Kinsey, mirando el techo, no podía sacarse de los labios el sabor de ese beso, ni podía ignorar la aterradora certeza de que interpretar el papel de su esposa se estaba volviendo peligrosamente fácil. 6 meses después de haber comenzado este arreglo, las líneas de su matrimonio falso se habían difuminado hasta convertirse en una rutina doméstica agonizante. Dominic era un fantasma durante el día, dirigiendo su imperio ilícito, pero por las noches compartían cenas tranquilas en el penthouse. Hablaban, no de la mafia, sino del mundo. Chloe descubrió que el despiadado jefe criminal tenía un título en historia europea y un desprecio silencioso por el mundo moderno. Dominic descubrió que la camarera de cuerpo curvilíneo tenía una mente analítica brillante, desperdiciada sirviendo café en un diner. Dominic nunca mencionaba el peso de Chloe. Nunca la hacía sentir pequeña. De hecho, su mirada se detenía a menudo en la curva de las caderas de Chloe y en la suave redondez de su pecho, con un hambre silenciosa y ardiente que la aterraba y a la vez la encendía. Pero la sombra del pendrive perdido del padre de Chloe seguía pesando sobre ellos. Los hombres de Dominic todavía no lo habían encontrado, y el caso de crimen organizado de Kessler ganaba fuerza cada día. En una lluviosa noche de martes, a finales de octubre, llamaron a Dominic para atender una crisis repentina en los puertos. Chloe se quedó en el penthouse, revisando una pequeña caja de cartón con las pertenencias personales de su padre que su madre finalmente le había enviado. Entre cinturones de cuero gastados y fotografías descoloridas, estaba el reloj de bolsillo de bronce de Arthur Henderson. El reloj estaba roto, con las manecillas detenidas para siempre en las 4:15. Chloe pasó el pulgar sobre el bronce deslustrado. Su padre nunca había dejado que ese reloj se alejara de su vista. Siguiendo un impulso extraño y repentino, Chloe metió la uña del pulgar bajo la tapa trasera del reloj. Con un clic seco, la tapa se abrió. Ahí, escondida detrás de los engranajes oxidados, había una diminuta tarjeta micro SD negra. A Chloe se le cortó la respiración. Era eso. Los registros. La evidencia que podía enviar a Dominic a prisión para siempre, o darle la ventaja para destruir a Kessler. Antes de que Chloe pudiera decidir qué hacer, la pesada puerta de roble del penthouse se abrió con un clic. Chloe rápidamente escondió el reloj y la tarjeta SD en el bolsillo profundo de su cardigan justo cuando Lorenzo Rossi entraba a la sala. La sangre de Chloe se congeló. A Lorenzo nunca lo dejaban entrar al penthouse cuando Dominic no estaba. ¿Dónde está mi esposo?, exigió Chloe,
dando un paso atrás hacia la isla de la cocina. Lorenzo sonrió, una sonrisa grasienta y maliciosa. La cicatriz en su ceja tembló. Dominique está retrasado en el puerto. Una pequeña pesadilla logística, que yo mismo organicé. Sabía que el viejo te envió una caja hoy. Y sé que la encontraste. No sé de qué estás hablando, mintió Chloe, con el corazón golpeándole con violencia. Lorenzo sacó una Glock 19 con silenciador de su chaqueta, apuntándole directo al pecho. No te hagas la tonta conmigo, vaca gorda. El pendrive, la tarjeta SD, lo que sea que Arthur haya usado para esconderlo. Dámelo. ¿Por qué lo quieres?, preguntó Chloe, ganando tiempo, aferrándose al borde de la encimera de mármol. Si se lo entregas a Kessler, Dominique va preso. Tú caes con él. Lorenzo soltó una carcajada dura. ¿De verdad crees que Dominique autorizó ese préstamo abusivo a tu padre? Dominique ni siquiera sabía que Arthur Henderson existía hasta que el negocio quebró. Yo le di el préstamo a tu padre usando dinero de la organización. Yo estuve robando millones de las rutas de logística para construir mi propio imperio. Tu padre lo descubrió y se descargó la prueba. Si Dominique ve ese pendrive, va a saber que yo traicioné a la familia. Voy a estar muerto antes del amanecer. Pero si consigo el pendrive, puedo editar los archivos, entregárselos a Kessler, y dejar que Dominique cargue con la culpa de todo. Yo me convierto en el jefe. La verdad golpeó a Chloe como un tren de carga. Dominique no había arruinado a su padre. Lorenzo lo había hecho. Dominique simplemente había intervenido para cobrar una deuda que creía legítima, sin saber que estaba cayendo en la trampa de Lorenzo. Dámelo, Chloe, escupió Lorenzo, cerrando la distancia entre ellos. Voy a hacerlo rápido. Le voy a decir a Dominique que fue un robo que salió mal. Es una lástima. Estaba empezando a encariñarse con su pequeño caso de caridad. Lorenzo se lanzó contra ella, tratando de meter la mano en su bolsillo. Pero Lorenzo cometió el error fatal de subestimarla. Lorenzo esperaba encontrarse con una chica frágil y aterrada. No esperaba encontrarse con una mujer que había cargado sacos de harina de 25 kilos en el diner, y que había pasado toda su vida defendiéndose de la crueldad ajena. Cuando Lorenzo agarró su brazo, Chloe lanzó todo el peso de su cuerpo hacia adelante. Chloe estrelló su hombro directamente contra el pecho de Lorenzo. La fuerza del impacto mandó al segundo al mando volando hacia atrás, y su cabeza golpeó con violencia contra el borde filoso de la isla de mármol de la cocina. El arma cayó al suelo con un ruido metálico. Lorenzo gimió, aturdido, mientras la sangre empezaba a manchar el suelo blanco. Chloe se lanzó hacia el arma, pero Lorenzo le agarró el tobillo y la arrastró hacia abajo. Estúpida perra, gruñó Lorenzo, arrastrándose sobre ella, con las manos buscando su garganta. De repente, la puerta del penthouse se abrió de golpe. Dominique estaba parado en la entrada, empapado por la lluvia, con los ojos ardiendo de una furia asesina tan pura que le robó el aire a toda la habitación. Dominique vio la escena en una fracción de segundo, la sangre, Lorenzo ahogando a su esposa. Lorenzo se congeló, soltando el cuello de Chloe. Jefe, espera. Escucha, Dominique no dijo una sola palabra. No dudó ni un instante. Sacó su propia arma y disparó un solo tiro silenciado, directo a la frente de Lorenzo. El segundo al mando cayó hacia atrás, muerto antes de tocar el suelo. Chloe quedó tendida sobre las baldosas, jadeando, temblando con violencia. Dominique soltó su arma y cruzó la habitación entre estancadas enormes. Dominique cayó de rodillas junto a ella, su traje impecable empapándose con la sangre del suelo. Dominique la envolvió en sus brazos, hundiendo la cara en su cabello. Sus manos temblaban. El frío e insensible jefe de la mafia estaba temblando. «¿Estás herida?», exigió Dominique, con la voz espesa de un pánico desesperado y aterrador. Sus manos recorrieron los hombros de Chloe, su cuello, revisándola en busca de heridas. «Chloe, mírame. ¿Estás herida?» «Tengo el pendrive», sollozó Chloe, sacando la tarjeta micro SD de su bolsillo con los dedos temblorosos. «No fuiste tú, Dominique. Lorenzo le dio el préstamo a mi papá. Estuvo robando. Te iba a incriminar». Dominique se quedó mirando ese pequeño trozo de plástico, y luego volvió a mirar el rostro de Chloe, cubierto de lágrimas.
Dominique tomó la tarjeta, la tiró sin cuidado sobre la encimera, y volvió a envolver a Chloe entre sus brazos. No me importa el pendrive, susurró Dominique con fiereza, presionando los labios contra la frente de Chloe. Me importa que él te haya tocado. Debí haberlo matado el día que te insultó en esta misma habitación. El contrato, dijo Chloe entre sollozos, aferrándose a las solapas del traje destrozado de Dominique. El caso del fiscal se va a caer cuando le entregues los archivos reales, mostrando que Lorenzo robaba por su cuenta. Ya no me necesitas. El año todavía no se cumple, pero Dominique se apartó un poco, sus ojos grises clavándose en los de ella. El hielo había desaparecido por completo, derretido por el fuego ardiente de una devoción absoluta. No hay ningún contrato, dijo Dominique con suavidad, secando una lágrima de la mejilla de Chloe con el pulgar. ¿De verdad crees que alguna vez te dejaría ir? Te enfrentaste al gobierno federal por mí. Peleaste contra mi segundo al mando. Estás exactamente donde perteneces, Chloe Castillón. Dominique la besó. No para las cámaras, no para un jurado, sino porque era un hombre que se moría de hambre, y ella era lo único que podía mantenerlo con vida. Chloe le devolvió el beso, con las manos enredadas en el cabello húmedo de Dominique, dándose cuenta de que el demonio que la había comprado en un diner había terminado siendo el mismo hombre que la había liberado. ¡Guau! Vaya giro de la historia. Lorenzo era el verdadero villano todo este tiempo, y Dominique demostró que está dispuesto a matar, literalmente, para proteger a su reina Kirby. Quien más se derritió cuando Dominique dijo que ya no había ningún contrato. Si amaste ver a Chloe y a Dominique convertir un matrimonio falso en un amor verdadero y peligroso, dale like a este vídeo ahora mismo. Comparte esta historia con cualquiera que ame a un jefe de la mafia fieramente protector y a una heroína fuerte. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias intensas de romance dramático, todas las semanas.